abarcan todas las partes de la comunicación y se gradúan como comunicadores sociales, viendo todos los énfasis, mientras que en la Javeriana uno escoge su énfasis. Entonces les cuento más o menos cuáles son esos énfasis. Está periodismo, editorial, publicidad, organizacional y radio. Esas son las 5 que hay en la Javeriana. Entonces, digamos que dependiendo de tus gustos y de lo que tú quieras hacer en un futuro, escoges uno o dos énfasis. Digamos que lo puedes también complementar si te gusta, por ejemplo, organizacional me faltaba, organizacional, comunicación organizacional. Entonces, dependiendo de tu perfil y lo que tú quieras hacer, pues escoges como el camino que quieras tomar. En mi caso, yo escogí radio y periodismo. Ahora, entonces les retomo. Entonces, radio, periodismo, organizacional, editorial, publicidad, esos son. Entonces, digamos que publicidad también está dentro de lo que es comunicación social porque va muy afín a lo que es la comunicación organizacional. Entonces, digamos que de ahí, cuando uno está en tercer semestre, en primer y segundo semestre, uno ve un poquito de todo, como para más o menos pues ver cuál va a ser el camino en que uno quiere tomar. Y ya en tercer semestre, esto lo repito, en la Javeriana, no sé cómo sea en las otras universidades. Escoges pues tu énfasis, yo escogí periodismo y radio porque quería ser periodista desde un principio, entonces me fui por ese camino. Y ya en periodismo, bueno, ¿qué es periodismo? Uno ve muchas cosas teóricas en la carrera, más que prácticas, se puede decir. O sea, la práctica tú ya lo ves en materias muy específicas, pero digamos que toda la teoría es, bueno, las leyes de la comunicación, eh, cómo informar, qué es lo importante y qué es lo que la gente quiere, digamos, escuchar con veracidad, cómo llevarle esa información importante a las personas, siempre con objetividad. Digamos que el periodismo eh, se basa lógicamente en transmitirle información a las personas, pero qué tipo de información, cómo se lo presentas. Entonces digamos que ahí empieza pues todo el camino de la teoría para poder llegar a la práctica. Ya en la práctica es todo el tema de escribir crónicas, cómo dar una noticia, mm, el tema televisivo, radial, que todos, digamos, esos caminos del periodismo son diferentes, porque tú puedes hacer o periodismo radial, o periodismo televisivo, o periodismo escrito, y todo ese tipo de periodismo es diferente. Tú no das una noticia igual en radio que en televisión, por ejemplo, o escrita. Entonces, digamos que tú ves todas esas clases con los diferentes tipos de periodismo y también hay periodismo de opinión, periodismo investigativo, digamos que depende de cada persona y sus gustos que quiere hacer con el periodismo. También la parte radial me sirvió mucho como para complementar eh, más en la práctica la parte radial, porque hay más que teoría, es cómo se hace periodismo radial. Entonces, en la Javeriana hay una cabina en donde se hacen la mayoría de las clases y digamos que en radio tiene la posibilidad de hacer muchas más cosas prácticas en el énfasis de radio que en el periodismo. Por lo que les digo, está uno siempre en la cabina, entonces siempre pasas a hacer programas, un noticiero, un magazine. Entonces digamos que esa parte radial le ayuda mucho a uno como a soltarse, a hacer periodismo más práctico y no tanto la teoría. Eh, yo escogí periodismo, no porque desde chiquita dije, uy, yo quiero ser periodista y quiero, digamos, es mi sueño, para nada. Yo fui siempre deportista y cuando llegó la hora como de decir, pucha, ¿qué voy a estudiar? No sabía qué estudiar porque digamos que no me gustaba nada, solo el deporte. Entonces yo veía mucho deporte, fútbol, tenis, béisbol, digamos que de todo. Entonces hablé con, pues digamos, como con guías profesionales para saber qué hacer porque realmente era como mi única pasión el deporte. Entonces ahí se dio como el tema de, bueno, ¿y por qué no es periodismo deportivo? Estaría siempre ligada al deporte. Entonces digamos que ahí fue la decisión de estudiar comunicación social y periodismo. Y desde siempre, desde el primer semestre, todos mis trabajos, toda mi investigación, todo lo que te ponían a hacer, que hace una crónica, un reportaje, todo esto siempre lo enfocaba al deporte. O
sea, periodismo deportivo. Entonces ahí fue como uno mismo, con sus gustos y su pasión, va como formándose a ese camino que quiere llegar o a ese punto que quiere llegar. Entonces, digamos que eso es una ventaja en la Javeriana, porque digamos que te dan la oportunidad de hacer lo que tú quieras. O sea, digamos que el pensum es muy laxo. Entonces tú escoges cada semestre las materias que tú quieras ver y tú armas como tu propio, pues sí, tú como tu propia carrera, porque si decides, no, hay obviamente materias que son obligatorias, pero no todas. Entonces si tú dices, bueno, yo quiero meter materias de periodismo político, entonces metes periodismo político, pero si no te llama la atención para nada, pues no las metes. En mi caso, yo nunca vi periodismo político. Y bueno, y así fue como fui ganando experiencia desde la universidad para el día de salir, digamos, al mundo real laboral, saber cómo se mueve el periodismo en, pues en el día a día y no solo como en el aula de la clase. Y así fue como llegué a Win Sports, en donde trabajo en este momento y pues soy periodista. Súper. No sé si alguien quiera decir algo. A mí me llamó la atención pues, lo que estás hablando ahorita del deporte, porque varios de acá, de hecho, muchos, los que estudian en este colegio, son deportistas, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo aquí veo, bueno, no sé cuáles de acá están, pero varios, pues podría ser interesante como esa opinión, porque uno a veces de deportista dice, no, pues me tocó dedicarme a, pues, a hacer mi deporte, ¿no? Es como ver esa otra Sí. opción de que no solamente haciendo tu deporte puedes vincularte a toda el área deportiva, sino que está como, como esta opción que tú decidiste tomar. Sí, total, Mapi, digamos que una de las cosas y que más encuentra uno en el periodismo deportivo es personas que o su sueño frustrado fue ser deportista de alto rendimiento o pues que les apasiona el deporte y digamos que es una forma de complementar y hay muchos futbolistas hoy en día que hacen su carrera en comunicación social y periodismo para poder, digamos, mezclar pues lo que les apasiona en su vida con una carrera profesional. Y yo creo que sirve mucho porque si tu trabajo es ver deporte, investigar sobre deporte, buscar noticias deportivas y eso es lo que tú ves todos los días en el mundo en el que estás, pues al final termina siendo un trabajo pues muy gratificante y eso que dicen que no es trabajo, en realidad no lo es, porque es lo que a ti te gusta, con lo que tú te levantas feliz a ver un partido de fútbol y después tienes que hacer un reportaje o una crónica de Pepito Pérez que jugó bien o mal o qué está pasando con este equipo. Entonces creo que un consejo, lo que yo diría, siempre buscar lo que a uno realmente le gusta y lo que le apasiona para poder ser exitoso en eso, porque es cierto que es una carrera muy difícil, porque digamos que los medios de comunicación son muy pocos y son cerrados y más deportivos. O sea, el único canal colombiano deportivo pues es Win y uno diría, no, es súper difícil, pero al final estás como en donde quisiste estar y donde estás feliz porque es donde te sientes como en tu salsa, por decirlo así. Eh, no sé, yo no me vería haciendo otra cosa realmente porque mi pasión y lo que con lo que yo vivo, me despierto, me duermo, es viendo programas deportivos, escuchando radio, noticias, entonces todo esto deportivo, entonces poder estar donde sabes y donde te sientes cómodo, pues es muy gratificante. Y si hay muchos deportistas aquí y les gustaría hacerlo, o sea, no les dé miedo que porque, no sé, lo que les digo que es muy poquito, porque si no está y no lucha y no trabaja y está en lo que le fascina, créanme que las cosas se van dando gracias al trabajo. Chicos, ¿alguno quiere preguntar algo? Hola Laura, yo soy Sergio, profe del colegio. Eh, digamos, un poco la idea de estas reuniones que estamos haciendo es como mostrarles a ellos diferentes alternativas y como posibilidades de futuro. Yo creo que una cosa que le puede ayudar a uno a eso es contarles cómo es un día tuyo,
qué haces, cómo te levantas, qué haces todo el día, hasta de qué horas a qué horas le das, todo eso. Listo, sí, súper. Bueno, les cuento, las jornadas, digamos, de un periodista son bastante extensas porque los horarios dependen de muchas cosas. Digamos que uno no trabaja como horario laboral de 9 de la mañana o 8 de la mañana a las 5 de la tarde, sino dependiendo como la programación y la parrilla del canal. Entonces yo trabajo en la franja informativa, la franja de noticias, que abarca varios programas de Win Sports. Está el noticiero, lo mejor de la fecha, Score Mundial y esos tres. Esos tres. Digamos que antes habían más, pero se ha venido, digamos, separando un poco por la carga laboral. Entonces, en este momento son esos tres programas. Y a mí me pueden programar un día el noticiero, otro día en lo mejor de la fecha, otro día tener que salir a algún partido, otro día, no sé, por ejemplo, presentar, porque también presento noticias. Entonces, por ejemplo, hoy, hagamos de cuenta hoy. Hoy yo estoy programada en el turno de noticias de la noche. Entonces yo entro a las 3 de la tarde y salgo a las 11 de la noche, que es cuando acaba el noticiero. Entonces yo hoy, por ejemplo, estoy programada en periodista de sala, que significa detrás del noticiero, cuando un noticiero sale al aire, pues hay dos presentadores, pero detrás de eso hay muchas personas trabajando. Está el productor, están los periodistas y los editores. Entonces, ¿qué hace el periodista en sala? Es preparar todas las piezas que van a salir al aire y lo que va a presentar el presentador. Entonces, por ejemplo, sale una nota o el resumen de Copa Libertadores, por ejemplo, ayer que hubo tantos partidos. Entonces, a mí me dicen, Laura, tú hoy me entregan una continuidad con las piezas que yo tengo que hacer para que salgan al aire. Entonces me dicen, Laura, hoy tú tienes que hacer el resumen de Junior River, el resumen de Santa Fe Fluminense y de Nacional contra Nacional de Uruguay. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer esos tres resúmenes, o sea, el compacto, los goles, las jugadas, demás, ver que todo esté bien y eso se manda al máster para que salga al aire. Obviamente hay muchas más piezas. También tengo que escribir una nota. Siempre el periodista de sala tiene que escribir una nota. Entonces, por ejemplo, hoy, más tarde tengo que pensar qué nota propongo. Le propongo más o menos 5 temas al jefe de emisión y él me dice, haz esta, de las 5 que yo le mando. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué podría proponer? El rendimiento de los equipos colombianos en las copas internacionales. Entonces, Conmebol Sudamericana y Conmebol Libertadores, ¿cómo les está yendo en este arranque? Ya cumplía las 2 fechas de los 2 primeros partidos de la fase de grupos. Entonces, el rendimiento, ¿cómo les fue? Si les fue mal, si les fue bien, obviamente muy mal. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? También podría proponer partidos que se vienen ahorita en el fin de semana, que son los cuartos de vuelta de la liga. Entonces, ¿cuántas veces Nacional ha remontado una llave ahorita que va perdiendo 1-0? Entonces, uno propone temas y el jefe de emisión, que normalmente es uno de los presentadores, ya los que tienen más experiencia, te dice, listo, haz la de Nacional. Entonces yo llego a mi turno, escribo mi nota, se la paso al editor para que la edite, bajo las imágenes que necesite y luego me entregan la continuidad y tengo que cumplir con las piezas de la continuidad para pues que el noticiero salga al aire. Entonces todo esto tengo que hacerlo antes de las 10 de la noche, por ejemplo, si el noticiero fuera a las 10 de la noche y ya, sería eso, digamos, en mi turno de hoy. Y durante el noticiero, obviamente, el periodista que está en sala pendiente de que, por ejemplo, si hay una noticia de última hora, entonces te llama el productor y te dice, necesito imágenes de 1 minuto de Juan Cruz Real, por ejemplo, y el ex técnico de América, porque salió la noticia, por ejemplo, si fuera en vivo, pues en directo, que ya no es técnico, pues eso ya pasó, pero si fuera en el momento, entonces mándame un minuto rápido de imágenes de Juan Cruz Real. Entonces, listo. Busco las imágenes, las que sean más acordes y la envío para que salga eso en el noticiero. Digamos que ese es el turno de periodista. Ahora, también he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad también ya de presentar noticiero. Entonces, ¿cuál es mi turno de presentadora? Me envían la continuidad a las 9 de la mañana, por ejemplo, si tengo noticiero al mediodía, y ahí me dicen cuáles son las piezas que yo voy a presentar. Entonces, para cada pieza uno le hace un IN. Un IN es pues presentar la nota. Entonces, por ejemplo, resumen Santa Fe Fluminense. Entonces, arranca el noticiero,
me toca mi pieza, entonces yo digo, bueno, en la noche de ayer en el Centenario de Armenia, Independiente Santa Fe, su segundo partido en Copa Libertadores, no pudo vencer a Fluminense y listo, me ruedan el mixer, que es el resumen, y yo digo el resumen. Entonces digamos que en muchos medios hay teleprompter, en Win no existe lo que es el teleprompter y cada presentador prepara lo que va a presentar. En muchos medios el presentador recibe unas hojas y esto es lo que vas a decir, aquí esto fue lo que pasó, el resumen, los goles frontales, tales y tales. Aquí cada presentador hace todo. Digamos que eso es chévere porque pues tú dices las cosas como tú la investigaste y como tú quieras decirlo. Entonces digamos que eso es una buena opción. El Win que no está limitado a un teleprompter y a leer lo que te pasó un periodista pues en sala. Ese sería el turno. Ahora presento y termino digamos, mi turno. Otro podría ser planta baja, por ejemplo, un partido. Que me toque el partido de Santa Fe contra Junior en Armenia. Entonces tendría que ir a Armenia, hago el partido y regreso a Bogotá. O si son partidos aquí en Techo, en el Campín, igual me dicen, Laura, te toca el partido Equidad Nacional y tu equipo es Equidad. Entonces yo tengo que preparar todo el partido para pues tener los datos y de todos los jugadores y demás cuando sea Equidad Nacional. Y digamos que en este momento esas son como las tres funciones que me podría pasar. Antes había reportería, ahorita por la pandemia pues no, que era salir a la calle a buscar invitados, hacerles entrevistas, obviamente acorde a lo que estaba sucediendo en el día. Ahorita pues eso está muy limitado por la pandemia, entonces no hay reportería, pero sí todo se ha trasladado a entrevistas por Zoom. Entonces, por ejemplo, en el noticiero te dicen, Laura, tienes que encontrar un invitado de Santa Fe previo al partido de este fin de semana contra Junior. Entonces me pongo en la búsqueda y listo. Ya les cuadré Diego Valdés o sea, cualquiera, Jorge Luis Ramos, para las 7 de la noche se graba la entrevista y luego se edita y sale en el noticiero de la noche, obviamente dependiendo de la disponibilidad de los invitados. Digamos que eso sería un poco mi día a día. Gracias. Un gusto. ¿Qué más, chicos? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Qué les ha parecido? ¿Alguno ha pensado en estudiar comunicación? ¿Les gusta la parte de periodismo? Pues yo lo pensé una vez, pero digamos que soy muy tímida y todo eso. Entonces, como que por eso la descarté. Y pues mi pregunta es que si, no sé, ¿hay alguna opción para eso? No, creo que es Luz Ángela, sí. Em, la verdad, yo también soy muy tímida. Digamos que una de las cosas que creen que un periodista tiene que ser como súper extrovertido o entrador o no sé. Digamos que sí es un plus porque al final tienes que estar con contactos para tenerlos, no sé qué, tienes que ser, tener muy buenas relaciones, pero si eres tímida, digamos que eso no te impide ser un buen periodista. Digamos, a mí, o sea, hablar en público me da pena, o sea, yo soy muy penosa, pero a la hora de presentar y tener una cámara, digamos que no me pasa, no sé por qué, digamos que es como muy personal, pero yo llego al trabajo, yo no soy de las que estoy súper alegre y hablándole a todo el mundo y ven y cómo estás, no sé qué, no, yo realmente soy una persona muy tímida en ese sentido, pero eso no impide ser periodista. Quizás creen que una persona tiene que ser así como súper entradora y que tiene que estar siempre hablándole a la gente y no, la verdad, creo que es dependiendo de la personalidad de cada persona y te lo digo pues por experiencia, ahorita ya soy mucho más suelta, digamos, en el tema de la presentación y demás, pero en un principio, como digamos, yo nunca, mi sueño, como les decía, no era ser periodista ni salir en televisión, entonces yo pues no sabía cómo era ese tema. Y cuando llegué a Winnie me empezaron a dar oportunidades y hace esto, haz lo otro, y empecé como a descubrir esa parte, me fui soltando y dejé como un poco esa timidez, pero no significa que desde siempre yo fuera
digamos, la dura en hablar frente a las cámaras y todo eso, para nada. Incluso estoy, o sea, en un proceso de, por lo que les digo, yo nunca soñé o me preparé o quise ser presentadora, sino que se fueron dando las cosas. Y cuando uno habla o se expresa de lo que uno sabe y le gusta, pues es muchísimo más fácil que si me ponen, por ejemplo, a presentar un noticiero de política, fue pucha, ¿verdad? Y sí sufriría y me tocaría trabajar muchísimo más, prepararme el triple, porque son cosas que pues no estoy involucrada día a día y no tengo como tanto conocimiento. En cambio, cuando uno está hablando y estás como en lo que sabes, en lo que te gusta, en lo que, digamos, consumes todos los días, en lo que te preparas, pues al final sale bien. Y eso no te impide ser una persona o no tienes que ser una persona súper extrovertida, sino al contrario. O sea, digamos que creo que cuando uno está en escena, digamos que es presentar o en escena de una entrevista, o estás como en tu cuento, como que de verdad es una puesta en escena todo lo que uno hace, porque al final pues tú está viendo mucha gente detrás del televisor o de la radio, escuchando lo que sea, y uno está metido en el cuento de lo que está haciendo en ese momento. Y puede que se apague el televisor, se apague la cámara y tú seas una persona tímida, digamos que eso no influye. Y obviamente, a medida que pasa el tiempo, uno va perdiendo como esa pena o esa timidez de hacer cosas como el todo. O sea, eso es como también el día a día, la cancha que uno va ganando. Por ejemplo, en mis primeros noticieros, pucha, yo sentía que se me iba a ir algo en la barriga de los nervios, de como qué hago aquí, yo en qué momento me metí en esto, pero después ya llevo casi un año en esto y todo pues va mejorando. Y creo que la personalidad no debe influir en lo que uno quiera hacer en un futuro. Y te lo digo por experiencia, porque yo no pues soy una persona en cierto modo tímida, penosa, cuando estoy como con mucha gente, no soy de estar hablando y cómo estás y no sé qué, no soy muy centrada como en lo mío y me enfoco en mis cosas y ya, si allá están diciendo, si acá están hablando, si está allá, ¿no? Pues a mí no me importa, digamos, en ese sentido, no tener como súper personalidad o ser muy habladora, para nada, yo creo que eso no debe limitarte en decir, es que yo soy muy penosa, entonces no puedo estudiar comunicación social, no, para nada, o sea, de verdad, y hay muchos caminos de comunicación social y de periodismo. También puede ser la persona que está detrás de todas las cámaras, el productor que es súper importante para un noticiero, es quien da el orden de las noticias, quien decide, quien hace todo esto. Y esa persona está detrás de cámaras y si eres penoso, digamos, definitivamente no, es que yo no quiero salir en cámaras, no, pues no me interesa para nada, sino estar detrás o escribir en prensa. Entonces, digamos que siento que eso no te debe limitar, porque hay muchísimos caminos que si por ejemplo te encanta escribir, ahí no tienes por qué, pues no tienes como contacto con la gente, si eres muy penosa, igual yo creo que como te digo, eso cuando tú ya estás como trabajando en lo que te gusta y demás, pues pasa como a un segundo plano. Vale, gracias. Vale. Bueno, por acá estoy leyendo. Fue fácil entrar a Win Sports y cómo hiciste para llegar allá. Bueno, yo antes, como les dije, desde un principio de la carrera, en primer semestre, hacía todas mis cosas relacionadas con deporte y además me gustaba pues trabajar como en medios web para poder justamente pues practicar o pues estar como en el mundo de cómo es esto. Entonces yo empecé desde el primer semestre a trabajar en un portal web de fútbol femenino, porque a mí me encanta el fútbol femenino, porque pues les contaba que fui deportista y jugué mucho tiempo fútbol. Entonces digamos que empecé con mis primeros pinitos, se quiere decir, de periodismo. Con esa página fui muchas veces a cubrir entrenamientos de la selección Colombia, a partidos de la Liga Femenina del 2017, la primera edición. Y digamos que ahí empecé como a construir lo que es como esa red, como decir, a esa niña que está ahí en el entrenamiento de la selección Colombia que siempre va, ¿quién será? Bueno, entonces digamos como que empecé así como digamos, darme a conocer con mi trabajo. Después trabajé ¿en dónde fue? En una página
que se llamaba Toque Sports, que también es, digamos, un medio digital, todo web, redes sociales. Y gracias a Toque Sports me acreditaron en Dimayor para cubrir a los equipos bogotanos. Entonces yo iba a Techo, yo iba al Campín, hacía mis informes. Empecé todo esto de cómo era una zona mixta, que es el post partido de cuando pasan los jugadores y tú les preguntas, bueno, las reacciones del partido, ir a las ruedas de prensa, a preguntar. Digamos que ahí empecé como a aprender cómo era todo eso, trabajando en portales web gratuitos, solo porque me gustaba y quería aprender y quería llegar como a tener más experiencia cuando saliera a la universidad a buscar mi práctica. Digamos que ese era mi pensamiento en ese momento. Y yo subía todos mis informes a mi cuenta de Twitter, y digamos que ahí estaba pendiente siempre pues como de subir lo que yo hacía y demás. Y en una de esos idas a Techo, recuerdo que era un partido de Equidad, estaba el director de la franja informativa en ese momento de WIN, que se llama Eder Torres, haciendo un diplomado de periodismo deportivo con estudiantes de la Sabana. Y uno de esos estudiantes era conocido mío, era un amigo, y me dijo, ven, y te presentó a Eder, que es nuestro profesor, y él trabaja en WIN. Yo, bueno, súper chévere. Entonces fuimos, nos presentamos, hola, mucho gusto, yo soy Laura, hola Eder, no sé qué, y listo. Yo, la verdad, nunca había escuchado de Eder Torres, y lo seguí en Twitter como para ver quién era, y era el director de la franja de WIN, y ya, eso fue todo. Yo seguí subiendo mis trabajos, y como a los 2 meses de ese encuentro me dice mi amigo, oye, Eder Torres, ¿te acuerdas de él? Me está preguntando por ti, que te quiere entrevistar. Y yo como, yo en ese momento estaba en noveno de la Javeriana. Y me dijo como, sí, que te quiere entrevistar. Y yo, no, pues de una, dile que sí, obviamente. O sea, yo siempre había querido hacer mi práctica en WIN, porque pues es el canal que tiene todo el deporte colombiano y el fútbol, es donde más tienes oportunidades pues, de hacer muchas cosas. Entonces yo dije, no, de una, de una. Entonces me llamó, le dio mi contacto, me contactó, llamamos y me dijo, bueno, Laura, hay una vacante aquí en WIN y yo he visto tu trabajo en Twitter y digamos que pues he seguido lo que tú has hecho y me gustaría mucho pues que vinieras a hacer el casting y la prueba. Y yo como, wow, de una, o sea, no me lo esperaba en ese momento, la verdad. Fui, hice el casting, que era hacer una entrevista, encontrar a un invitado, digamos, importante que demostrara como que tenía una buena agenda de contactos, hacer un informe. Eso fue, me acuerdo que lo hice en el aeropuerto cuando viajaba a Millonarios a algún partido. Entonces era como que me vieran cómo me desenvolvía como en esta situación. Entonces hice las entrevistas, luego hice mi paso en cámara para hacer el informe y escribí una nota y la leí como en voz en off para que saliera en el noticiero. Entonces como esas fueron las pruebas, como si ya fuera una nota pues de verdad que iba a salir en el noticiero. Y bueno, yo seguí trabajando en Toque, seguía yendo a cubrir los partidos y yo dije, bueno, esta oportunidad es muy chévere. Eh, yo la verdad no esperaba que quedara porque él me había dicho que las otras personas pues ya eran como periodistas graduadas, que tenían experiencia, pero pues que él sentía que yo podía, digamos, también competir por la vacante. Entonces pasaron como 1 mes y medio, 2 meses que no me decían nada y yo le escribía como cada 15 días, hola, ¿cómo que ha pasado? Estoy muy pendiente, digamos que pues yo prefería escribir y ser intensa hasta que me dijeran, no, no quedaste o no, gracias o algo, pero pues no me decían, entonces yo seguía insistiendo, insistiendo, hasta como después de 2 meses me llamó y me dijo, bueno, Laura, después de, pues como de ver muchas pruebas y en la junta, no sé qué, tú has sido la seleccionada. Y yo como, pues fue una alegría muy grande, yo seguía estudiando, entonces a partir de ese momento entré a trabajar a WIN y seguía en la Javeriana pues acabando mi carrera, entonces metía media matrícula para poder trabajar, pues que era una hora, horario laboral normal, 8 horas diarias, y, y pues terminar mi carrera. Entonces eso fueron casi 2 años, yo me gradué en el 2020, incluso pues después ya llevaba casi 2 años trabajando en WIN, pero pues me tocó de esa manera para poder trabajar y terminar mi carrera. Y ya, y así fue como entré, como empecé mi proceso allá y ya llevo casi 3 años. Con gusto.
Y bueno, y aprovecho y les digo, digamos que en UIN hay muchas oportunidades para jóvenes, porque ustedes, bueno, ven en pantalla pues a los periodistas de siempre, pero detrás el grupo de trabajo, digamos, de WIN, somos todos jóvenes, o sea, de verdad que toda la gente es joven, los productores, los periodistas, como que están detrás de, obviamente, como buscando ese proceso hasta poder ser, pues tener más importancia y más labores más importantes, como el cuento, no sé, de una Copa América, de partidos más clase A en la liga como Santa Fe Millonarios o cosas así, pero somos, digamos que es una escuela realmente para poder aprender y pues empezar un camino al periodismo de la mejor manera, que es pues haciéndolo en un medio de comunicación importante, y la oportunidad que le dan a los jóvenes es muchísima. Gracias, mira, ahí están escribiendo qué otras posibilidades tienes cuando estudias comunicación. Listo, bueno, como les decía, tiene muchas ramas la comunicación, entonces si a ti no te gusta nada de los medios de comunicación, pues está la parte de comunicación organizacional, que es esa comunicación corporativa, en donde hay mucha más, digamos, oferta laboral, porque cada empresa tiene que tener su departamento de comunicaciones. ¿Y qué haces tú como una comunicadora dentro de una empresa? Es mostrar esa imagen al, digamos, al público que está enfocado a esa empresa, no sé, por ejemplo, Coca-Cola. Esta comunicación organizacional va muy de la mano de publicidad, pero tú también como un comunicador dentro de una empresa tienes que, digamos, eh, tener claro qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que quiere mostrar y cuál es la imagen que quiere mostrar también hacia los demás. Entonces, el comunicador se enfoca en cómo vamos a hacer que este mensaje que quiere la empresa se transmita a nuestro público. Entonces, no sé, Coca-Cola, que sí, mejora tu salud con Coca-Cola Light, yo qué sé. Entonces, empieza a trabajar de la mano de la gente de publicidad y los comunicadores, cómo vamos a hacer que este mensaje impacte a las afueras de la empresa. Y ya adentro de la empresa, un comunicador también se enfoca en todo lo que son las relaciones dentro de la empresa. Por ejemplo, pues también tiene mucho que ver como con un relacionista público, porque tiene que ver con todas esas relaciones que tienen, por ejemplo, entre departamentos. Como yo les decía, por ejemplo, en WINA hay muchas franjas. Entonces, la franja de noticias, la franja familiar, la franja de opinión, la franja de eventos, y cómo se articulan todos dentro de la empresa para que sea al final, pues todo un uno. Entonces, dentro de la empresa también hay comunicadores organizacionales que se encargan de toda esa comunicación entre todos los elementos de la empresa y que todo salga bien. Entonces, digamos que en ese campo la organizacional hay muchísimo para explorar y uno de verdad, que hoy en día, antes no tanto, pero hoy en día, tú siempre encuentras en las empresas algún comunicador social que se encargue de eso, tanto de las comunicaciones dentro de la empresa como hacia afuera, de poder vender ese mensaje y esa imagen que quieren hacia el exterior. Entonces creo que por ese lado es realmente, digamos, amplio lo que uno puede hacer, también encargarse, no sé, de la parte de la página de, yo no sé, de Panasonic. Panasonic tiene una página donde tú entras y compras los productos, no sé qué, y ese mensaje cuando tú entras a la página no solo es, ay, qué bonito diseño, sino también como los mensajes que tú encuentras, como esa experiencia que tú tienes a la hora de entrar a la página o a la hora de entrar al perfil en redes sociales de pues de alguna empresa. Eso en la parte comercial, pero también en la parte, digamos, de empresas, o sea, de un banco, en BBVA. Adentro de BBVA también hay un departamento de comunicaciones en donde se enfocan, y como les digo, de toda esta articulación entre todo lo que es la empresa, desde el presidente hasta el que recién ingresó. Tiene que haber una conducta y ¿cómo les digo? Sí, cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a actuar frente a las cosas que ocurren en la empresa. Entonces también eso, hay un departamento de comunicaciones dentro de cada empresa, o también en la parte pública, en los ministerios. Siempre tiene que haber un comunicador que se encargue de esas cosas, y creo que ahí uno tiene, digamos, un panorama súper amplio. A mí para nada que me gustaba eso, o sea,
por eso escogí periodismo, pero digamos de mis compañeras con las que empecé primero y segundo semestre, éramos digamos como un grupo como de 7, solo yo escogí periodismo y el resto se fueron por comunicación organizacional y ahorita una trabaja en Red Bull, ¿dónde más? En una empresa como de asesorías, bueno, o sea, digamos que ahí hay el camino se divide en comunicación para medios, como Caracol, RCN, lo que sea, medios de comunicación, y ya comunicación para empresas, que es la comunicación corporativa de organización, que les cuento. ¿Qué más puede uno hacer? Bueno, la parte de publicidad, como también les digo, que va muy de la mano. Hay carreras solo de publicidad, pero en la Javeriana está dentro de comunicación social. Entonces tú te gradúas como comunicadora social y publicista. Yo soy comunicadora social y periodista. Entonces digamos que hay muchas cosas. En editoriales, todo el tema de libros, ahora pues también obviamente todo de internet, libros, multimedia, todo lo que es el diseño de una revista, ¿qué más? De libros infantiles, de cocina, toda la parte pues, sí, editorial de las cosas. Eso tampoco me llamó mucho la atención. Yo vi solo una clase de eso y era más sobre gramática y ortografía y pues todo eso que tiene que ser muy, pues es muy importante para un comunicador, la ortografía y pues la gramática. Mm, y creo que esos serían, digamos, los campos que uno puede abarcar dentro de la comunicación. Con gusto. Sigamos, yo creo que a veces piensan en comunicación social y piensan de uno como en, pues como en periodismo y en la televisión y en los medios de comunicación, pero eso es solo una pequeña parte de lo que es comunicación social. Yo estoy en esa pequeña parte, pero también hay todo lo que les digo de comunicación organizacional y corporativa que es súper, pero súper grande. Yo tengo otra pregunta que también creo que les ¿Sí? puede ayudar a ellos. Tú hace un rato nos hablabas de que hay ciertas, como cierto imaginario que tiene la gente antes de entrar a estudiar o que ven por allá lejos de los periodistas como una cosa así, que son entradores o tienen facilidad para hablar o buenos para las relaciones públicas. Y decías que, bueno, pues no necesariamente, ¿cierto? Sí, ¿no? Pero ¿cuáles sí son habilidades que son necesarias para un buen, en este caso, un buen periodista? Sí, ¿qué hace que una persona sea un buen periodista para ti? Listo, súper. Sí, yo creo que eso va más allá de la personalidad, sino de cómo uno maneja pues el periodismo. Entonces, ¿qué es un buen periodista? Poder entregarle la información correcta a la gente. Entonces, ¿qué es correcto? Por ejemplo, si yo me entero que, les voy a hablar todo de periodismo deportivo, pues que es en lo que estoy, que, no sé, que Sherman Cárdenas, jugador de Santa Fe en este momento, que ya lleva 4, 6 partidos ya afuera por lesión, se le complicó y podría tener una cirugía. Estamos haciendo un imaginario. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como periodista? Salir y decir, última noticia, Sherman Cárdenas se va a perder el resto del año por una súper grave lesión, tiene esto y esto, o de verdad, ¿cuánto tiempo va a estar afuera? Ven y le preguntó a un médico de esa lesión que tiene, de verdad, ¿cuánto tiempo da de incapacidad? ¿Cómo podría ser su evolución? Eh, ¿Por qué ha tenido esa complicación? ¿Qué le pasó? Entonces creo que ahí está el qué, cómo, por qué, contrastar qué es realmente lo que le pasó. Simplemente escuché que dijeron que lo van a operar, entonces yo salgo y digo, es que lo van a operar y se va a perder los siguientes 10 partidos. Y lo escribo y saco una noticia de eso. Y preguntaste realmente, le preguntaste al jugador, le preguntaste al médico de Santa Fe, le preguntaste al técnico, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Ahí está como cómo eres un buen periodista o cómo eres de esos que escuchan, publican, generan algo que no es y al final terminan entregándole la información incorrecta a las personas. Entonces creo que ahí está también con objetividad. Entonces, obviamente la objetividad perfecta no existe porque tú vives y tienes tu contexto y según tus pensamientos, según tus vivencias, según tus creencias,
pero sí está en cómo puedo ser la manera más imparcial respecto a alguna información. Entonces, digamos, yo soy hincha de Santa Fe, entonces me entero que, no sé, que van a contratar a un jugador, a Fernando Uribe, que es delantero de Millonarios, y que para el próximo semestre van a contar con Fernando Uribe. Entonces, yo como hincha de Santa Fe y periodista digo, pero ¿cómo van a contratar a Fernando Uribe si es jugador de Millonarios? ¿Cómo va a llegar a Santa Fe? Entonces, como que no hago, no pregunto, no investigo y me quedo callada y no digo nada porque es que no me gusta ese jugador porque es de Millonarios. No, uno como periodista dejar eso a un lado, preguntar por qué, cómo van a ser el término y las condiciones de su contrato, por qué deja Millonarios, y intento informar pues de la mejor manera sin involucrar, digamos, mis sentimientos o mis pensamientos a la noticia, a la información. Entonces uno tiene que dejar a un lado eso como periodista e intentar hacerlo lo más veraz y lo más limpio posible para que la gente esté bien informada. Eso es difícil, realmente el periodismo deportivo es muy difícil y lo he visto y digamos que lo critico mucho porque ya las personas, digamos, ya los periodistas mayores, ya como que ya hicieron la tarea de eso que yo estoy haciendo, entonces ya no les importa mucho qué decir, solo opinar, sin investigar, sin nada, digamos que eso es un grave error. Y como les decía en un principio, como es gente que quiso ser deportista o quiso ser futbolista o quiso no sé qué, se olvidan del periodismo como tal y se enfocan más en dar una opinión y ya se vuelve más en un periodismo de opinión, que no está mal, eso debe existir también, como hay debates de periodistas en la política o de lo que sea, pero se deja mucho y se enfoca mucho el 90% a periodismo de opinión y dónde está el resto. Entonces creo que eso también pues, tiene que ser un balance y uno como periodista no olvidarse de eso, que es un periodista y que se debe a la información y a entregarle eso a la gente y investigar y contrastar, hacerle las cosas más fáciles a las personas y no solo dar mi opinión y listo. Entonces creo que eso es las cualidades que uno debe tener como para ser un buen periodista. Genial, gracias. ¿Listo? No sé si tienen otra pregunta, duda, inquietud. Sí, hola Laura, soy el profe Justino Hola, Justino. y pues veo que algo bueno que estamos viendo ahora, sobre todo en tu línea en los periodistas deportivos, es que han sido deportistas. Entonces, tienen como muchos más criterios para opinar sobre el rendimiento y el desenvolvimiento de los deportistas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves tú, por ejemplo, cómo crees tú que desde tu papel y tu experiencia como futbolista, podrías tú ayudar a que el nivel de nuestros deportistas subiera, o sea, llegara por lo menos a un nivel de competencia mundial, e igual por tu experiencia para los chicos también que están trabajando, están practicando deportes en nuestro colegio de alto rendimiento? ¿Qué les podrías tú dar de consejos para llegar, subir ese nivel que a veces uno lo ve como tan bajo, sobre todo en el fútbol hoy en día, me parece? Listo. Bueno, como periodista como tal, creo que es difícil como uno puede hacer para que el deportista como tal mejore su rendimiento, pero sí desde el periodismo o desde los medios de comunicación creo que nos hemos enfocado siempre a, a sobresalir y a resaltar lo bueno que pasa y los logros que pasan, pero no el camino que tiene que caminar y transcurrir siempre un deportista antes de ser pues el jugador más estrella y el mejor del mundo o el mejor de Colombia. Entonces creo que también hay que enfocarse en esas historias que vienen desde atrás. Por ejemplo, no sé, aquí está Juan, que está también construyendo esa carrera como, como futbolista o como basquetbolista, como voleibolista, lo que sea, e impulsar esas pequeñas historias para que ellos también sientan ese respaldo y que esos esfuerzos que tienen día a día se vean reflejados
al final en algo, ¿no? Porque lo digo como periodismo, ya como para nivelar y que los deportistas suban su nivel, creo que ya es un tema más como en cuanto a cómo se entrenan, cómo está la competencia, pero desde los medios de comunicación o como periodista, ¿qué puedo ofrecer o cómo puedo ayudarles? Creo que ese es el camino, digamos, mi perfil como periodista, no sé, en mis redes sociales, en mi Twitter, digamos, yo me he enfocado mucho en los otros deportes. A mí el deporte que más sigo y el que más me gusta es el fútbol, pero yo siento que de fútbol ya hay muchas personas hablando y muchas personas opinando y muchas personas sacando noticias. Pero ¿y qué pasa con el resto de los deportes y de nuestros deportistas colombianos? Entonces, pues si pueden ver o si quieren chismosear en mi perfil de Twitter, siempre trato de resaltar esas historias diferentes y sus deportistas que no están solo en fútbol, sino en tenis, en básquet, voleibol, golf, todos esos deportes que se dejan a un lado en el periodismo deportivo por solo tomar el fútbol, que es como lo que más vende, lo que más se ve. Y les digo, ya hay muchos periodistas, la mayoría, el 90%, que hablan y todo es fútbol. Entonces, aunque para mí ese es el mejor, el que más me gusta, el que más me apasiona, el que más veo, el que más consumo, pero yo soy periodista, no periodista de fútbol, yo soy periodista deportiva y tengo que también mostrar todos los logros importantes de los otros deportistas para que también se muestren y ese camino que recorrieron, o como te digo, ese camino que tuvieron que pasar desde que no eran nada, ahora un medallista olímpico, o ahora un campeón mundial, o ahora un, no sé, alguien que tenga un récord mundial de algo, creo que mostrarlo, eso también da como un impulso anímico a la gente que no solo trabaja en fútbol, sino también a nuestros tenistas, a nuestros boxeadores, etcétera, que son muchos patinadores. O sea, Colombia tiene tanta gente tan buena en deporte, cada día son más protagonistas en todas las competencias, en clavados, en natación, ahorita natación artística ganándole a Brasil después de yo no sé cuántos años, pero no se habla mucho de eso y creo que eso hace como que el deporte en Colombia no pueda como darle esa importancia que tiene y la verdad, siento, sí, exacto, abarcar todo y realmente le doy como un visto bueno al Ministerio del Deporte ahora porque se ha enfocado en no solo en fútbol, sino también apoyar a esos deportistas que no tienen los mismos recursos o reconocimiento que un futbolista y creo que eso ayuda a que todo vaya subiendo, ¿no? Obviamente no quiere decir que porque los medios de comunicación den la noticia, entonces ya va a haber mejores patinadores, mejores lo que sea, pero sí ayuda a que haya más visibilidad y a la hora de haber más visibilidad hay más apoyo, no solo del gobierno, del ministerio, sino también de la empresa privada para aportarle a todos los deportistas colombianos. Gracias, Laura. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Son como penosos, acá también. Yo veo una chica No, que hoy no se conectó, que es buenísima, siempre hace unas preguntas, pero no la veo por nada. no, tranquila. Bueno, ¿alguno tiene preguntas? Pueden escribirlas si prefieren. Creo que ya. Bueno. Pues yo siempre tengo preguntas, pero es que siempre termino yo hablando y no los chinos, ¿no? Que, o sea, Siempre terminamos nosotros, pero bueno, igual nuestras preguntas les sirven a ellos para que... pues sí, Porque claro, es lo que yo están pregunto lo pensando que, y... Ajá, sí, exacto, lo que pueda servirle a ellos. exacto. ¿Qué materias ves en comunicación? ¿Qué materias, Bueno, listo. como que lados, si no es tanta matemática, sino tan, no sé qué, bueno, que sea? Bueno, matemáticas cero, digamos que no hay nada de matemáticas, pero sí hay mucha lectura, muchas teorías también pues de la comunicación, de aquellos pues teóricos de antes. Digamos que en la carrera uno ve mucha teoría, como les decía, tú puedes ver historia de la comunicación, historia del periodismo, ya cuando escoges tu enfoque, pues ves más cosas especializadas en eso, entonces les hablo desde el lado del periodismo.
crónica, reportaje, periodismo radial, periodismo televisivo, ¿qué más vi? Lenguaje, y siento como si ya hace 1000 años que pasé por la universidad y no recuerdo materias, pero sí, como noticia, para saber como todo ese tipo de periodismo. En radio vi, bueno, lenguaje radial, pues pucha, no me acuerdo. Pero todos son pues materias relacionadas obviamente a, pues, al periodismo. Espérate, pienso. Eh, digamos, la materia más difícil fue teorías de la comunicación porque eran pues como todas las teorías de la gente que uno pues al final de verdad, obviamente tienes que saberlo, pero pues al final en tu vida no lo vas a aplicar como en matemáticas. Yo pues no sé, las otras carreras ven un montón de matemáticas y un montón de teorías y cosas y pues ya cuando la hora que salen pues a ser ingenieros o lo que sea, pues no es tanto que lo que ven, lo que utilicen. Pero sí, obviamente todo es muy, muy de lectura, em, de conocer cómo es el flujo, por ejemplo, de un noticiero, todos los roles que hay. eh, sí, digamos que son materias más, em, que no hay una, bueno, eso sí es importante, no que en comunicación y eso nunca va a haber como una respuesta correcta como en tus trabajos en cuanto a si te piden escribir, no sé, un reportaje, pues no te van a evaluar si el reportaje tiene una respuesta correcta o no, sino pues el cómo lo trataste, cómo fue la forma en que lo escribiste, porque pues al final pues cada uno tiene su forma de escritura, su forma de expresarse, su forma de entonces nunca hay algo bueno o algo malo en cuanto a cómo lo que hiciste, sino la manera en que según las teorías y según lo que viste en la clase, pues se debe hacer. Entonces, digamos que eso es bueno porque es muy libre, o sea, tú puedes entregar un trabajo de, no sé, una página de alguna noticia, no, noticia no porque noticia es más corto, pero sí, no sé, un reportaje de una página y fue pucha, o sea, la toteaste y fue un súper reportaje que en una página lo lograste sacar. O como puede que otra persona lo hizo en 4 y no fue tan buena. Entonces son cosas como que son muy según el trabajo, más que te califiquen por una respuesta correcta o incorrecta, es pues como llevas a cabo el trabajo según lo aprendido, más allá de si es X resultado pues en algo muy matemático, muy de ingeniería o muy de, no sé, de administración, que te piden resolver algún problema. Eh, sí, es muy libre, es una carrera, digamos, muy libre porque, como les decía, también tú escoges las materias que quieras ver. Hay muchas selectivas en cuanto a, no sé, el eje de ciencias, entonces puedes ver también si te gusta, o de historia. A mí el eje que más me gustaba era historia, entonces vi historia occidental, historia de Europa en el siglo XX o un poquito más atrás también del siglo XIX. Pues si te gusta, digamos, la historia, también lo puedes complementar con la historia o geografía. Digamos que es una carrera muy amplia y que tú mismo con tus gustos vas armando como tu pensum. ¿Listo? Otra pregunta. Yo tengo una pregunta, pero no sé muy bien cómo decirla. Tranquila. ¿Cómo te... ¿Cómo sería, digamos, o sea, si es fácil o es muy difícil contactarse con, digamos, el médico de una persona o, como, es que no sé muy bien cómo decirla, o saber más de esa persona, como informarse bien? Como de la fuente, ¿sí? Como si yo voy a hablar, por ejemplo, de, no sé, de algún técnico, cómo contactar a esa persona, ¿sí? Si es fácil o difícil, Sí, es. ¿sí? Bueno, no es fácil porque, digamos que no, cuando uno hace cosas en la universidad, pues tú siempre escribes. O sea, una cosa que a mí no me gustaba, por lo que les decía que yo soy muy tímida y demás, es que en el periodismo tú sí tienes que insistir, 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 como si esa persona no te habló, entonces buscar a otra que sí te hable o cambiarle el enfoque, porque uno depende realmente
de las otras personas, que te respondan, que te hablen, que te den la entrevista. Entonces, digamos, eso es súper, digamos, harto, pues a mí en lo personal no me gusta porque uno es, escríbale, no le respondió, pues bueno, uno, ¿cómo puedo solucionar este problema? Toca hablarle a otra persona. Pero en la universidad, digamos que te dan esas herramientas y eso es como lo chévere, como que uno en la universidad te esfuerzas mucho más porque no es lo mismo que tú le escribas al técnico Pepito, como hola Pepito, soy estudiante de la Javeriana y me gustaría hacerte un reportaje, si me puedes dar una entrevista. Allá en el mundo real, como hola, soy periodista de X, El Tiempo, no sé qué, El Espectador, El País, lo que sea. Digamos que eso sí influye, la verdad, mucho, pero digamos que lo que yo hacía en la universidad, hay un medio de comunicación que se llama Directo Bogotá, o por ejemplo era la clase que me daba el director del Tiempo, entonces yo siempre decía, hola, soy practicante del Tiempo, o soy practicante de no sé qué, o estoy buscando para el Pepito Pérez, director del Tiempo, como para que me dieran más importancia, ¿sabes? Porque si no dices, estoy estudiando y voy a hacer un trabajo de clase, no, pues ahí te quedabas esperando que te respondiera la persona. Entonces creo que también es como buscar como esas soluciones, o decía, soy periodista de Directo Bogotá, no decir soy de Directo Bogotá de la Universidad Javeriana, porque ya dicen universidad, no, este estudiante que me quiere aquí entrevistar, como que no le paran a uno muchas bolas, pero es uno hacerse como les decía, meterse en el rol de, de lo que estoy haciendo y empoderarse como de la situación y hacerte como también importante y pues obviamente no es tan fácil, pero sí a medida que a uno lo van conociendo más y ya digamos que eso se le va abriendo el camino, ya saben, digamos, y ya pues a medida que pasa el tiempo, pues ya te reconocen más, entonces te dicen, sí, Laura de Win, sí, ¿cómo estás? No sé qué, bla, 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 claro, con gusto, a qué hora te sirve, no sé qué. Entonces sí es un trabajo, digamos, de persistencia y de ser súper perseverante porque em, si, digamos, dependes mucho del tiempo de las demás personas, pero pues no es imposible y no es tan difícil, o sea, es lo que te digo, es como meterse en el rol y insistir, insistir y, y hasta que encuentres la solución. Obviamente muchas veces pues uno no consigue lo que quería, pero eso queda como reto para más adelante decir, bueno, esta persona no me dio la entrevista hoy, pero la voy a seguir buscando y la voy a seguir buscando hasta que me diga que sí. Digamos, esas grandes entrevistas que hacen los periodistas, no es que cogieron el teléfono y le dijeron, oiga, pibe, mañana me recibe para una entrevista. Sí, claro, no, la gente, el pibe le tiene que llamar y llamar, no fue este año, entonces el siguiente pibe cuando viene a Bogotá, ay, sí, la otra semana todos los días pibe está en Bogotá, no sé qué, eso sí, es un trabajo difícil en cuanto a eso, pero toca insistir hasta que la persona te diga que sí. Ya pues hablando como un personajes muy importantes. O por ejemplo, no sé, en la W un compañero me contaba que los invitados pues son importantes para Julio Sánchez Cristo, tuvieron a Obama y eso no fue que de un día a la semana, ay, bueno, vamos a entrevistar a Obama, ok, listo, que salga mañana. No, es un trabajo pues casi de 3 años desde que se posicionó Obama hasta que casi al final de su mandato le dio la entrevista. O sea, fue un trabajo como de 4, casi 3 años, 4 no 3, hasta que lo tuvieron y lo tuvieron en la W de Colombia. Entonces creo que eso es como el trabajo que toca, digamos, ser súper insistente hasta que te digan que sí. Ok, gracias. Con gusto. Pero no es tan difícil, o sea, que no suene como que es una complicado. No, tampoco, o sea, digamos, yo cuando no tengo que tener el teléfono de todo el mundo, yo les escribo por Instagram, por Twitter, hasta que, ay, sí, o tengo a un jugador y le digo, no sé, Pepito, ayúdame, que necesito a esta persona, no, de casualidad no tienes el contacto que me lo compartas, o entre periodistas nos ayudamos mucho, digamos que tampoco es que es lo más difícil de la vida en cuanto pues a cosas diarias, ya personajes muy grandes, pues sí, toma su tiempo, pero también cada equipo, sí, en este momento equipo, pues tiene su departamento de comunicaciones y su jefe de prensa, que es el que debe facilitarte ese trabajo. Entonces, por ejemplo, en Santa Fe, el jefe de prensa se llama Jonathan Melo, entonces yo pues estoy en constante comunicación con él. Como Jonathan, a veces
uno no tiene que ir más allá, sino preguntarle a Jonathan. Jonathan, Pepito se lesionó, ¿qué le pasó? No, fue decisión técnica que no lo convocaron. Listo, muchas gracias. Ya, o sea, eso era todo. A veces también como que creen que tienen que tener pues como que a la esposa de fuente del jugador para que te diga qué le pasó. No, pues para eso también está el jefe de prensa, que él, en teoría hay jefes de prensa y jefes de prensa que te ayudan y te dan la información, o hay otros que nunca te dicen nada, pero pues eso es como el trabajo de, pues, del periodista, de insistir hasta que encuentra pues, la información. Bueno, Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, espero les haya servido y les haya quedado algo para el futuro si están pensando en ser comunicadores, no solo periodistas, sino comunicadores en otro ámbito. Y nada, muchísimas gracias. Listo. Sí, yo creo que pues bastantes ahí deben tener sus preguntas, sino que les da pena, pero No, pero creo ¿por que qué hemos les da podido pena? cubrir lo máximo que puedan estar ahorita cuestionándose. Y bueno, pues gracias y felicitaciones por todo lo que has logrado. No, muchísimas gracias, Mapi, y un saludo para todos. Bueno, gracias. Gracias, chao. Chao. Chao, bye. Gracias. ¿Para dónde quedó Mata? La 127 abajo de la autopista. Sí, entre la 116 y la 127 abajo de la autopista.